Amigos y amigas, mi nombre es Peter Caro Nachulte y me encuentro recluido desde hace 11 años en la prisión militar de la base naval, acusado de terrorista y condenado a cadena perpetua. Aunque, seamos sinceros, sin un juicio justo ni sentencia justa. Como se sabe, mis compañeros y yo, como opositores de la dictadura fujimontesianista, pasamos todos estos años en el más duro aislamiento e incomunicación, sin derecho a defensa alguna. Igualmente es conocida la propaganda permanente en contra nuestra. Hoy día, sin embargo, pareciera que esa política abusiva se estuviera dejando de lado, al menos y gracias a las gentiles gestiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, puedo dirigirme a ustedes para opinar al respecto. Se trata de que cada cual diga su verdad y plantee su punto de vista acerca de la posibilidad de reconciliación. Pero, ¿hay alguien capaz de mirarse al espejo o dar cara al público y decir la verdad? Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, dijo que muchos jueces eran como las serpientes, ya que solamente morían a los que iban descalzos. Como sabemos, Monseñor Romero fue asesinado por decir estas cosas. Se vivía una época convulsionada en casi toda la América Latina. También en nuestro país, antes incluso de la violencia política organizada, los jóvenes entonces no podíamos dejar de ver con espanto la situación desesperada y frustrante en que se hallaba el pueblo peruano. El hambre, la miseria y la represión eran el pan de cada día. No se podía vivir así. De tal manera que participamos en las luchas populares de los años 77, 78 y luego integramos activamente la fila de la izquierda en los comicios generales del año 80. Lamentablemente los izquierdistas no estuvimos a la altura de las circunstancias. Luego de 12 años de régimen militar, la apertura democrática trajo consigo el afloramiento y la agudización de un conflicto de muy hondas raíces. Por un lado, una democracia débil, en el sentido que no representaba una alternativa económica o política a las preocupaciones centrales de la población mayoritaria. Por otro lado, la insurgencia del Partido Comunista del Perú, o Sendero Luminoso, que asentaba básicamente en la siempre marginada Sierra Central y Sur, inició una lucha radical el mismo año 80. El país ingresó así en un acelerado proceso de agravamiento de unas contradicciones que se venían arrastrando durante décadas, y tal como en otros países de América Latina, sea Chile, Colombia, Argentina, El Salvador o Nicaragua, y de Asia o África, algunos entendimos que aquel conflicto interno o guerra civil tendría consecuencias difíciles de imaginar, pero en última instancia era un problema que nos concernía a todos. De este modo se fundó el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru para intervenir en la pelea con un programa político liberador. En todo caso, nuestras intenciones fueron de las mejores, pero obviamente no de carácter meramente reformista o pacifista. Deseábamos hacer conciencia en la población de la necesidad de un cambio profundo para dejar definitivamente de ser un país lastimero y pedigüeño. Ahora bien, aquella violencia política creciente fue adquiriendo, como en hechos históricos similares en otras partes del mundo, diversas formas y magnitudes, envolviéndonos a todos en una vorágine de odio, sangre y dolor. Yo no creo que, si se trata de buscar fórmulas de reconciliación, como propone la Comisión de la Verdad, sea esta la ocasión de resaltar acciones específicas de la guerra, a riesgo de lograr solamente echar más leña al fuego inútilmente. Cabría decir sí, y en aras de colaborar con las propuestas de la misma comisión, que, y esto lo voy a decir con toda sinceridad, los peruanos asistimos a una tragedia de grandes proporciones. Capítulo trágico donde nos matábamos entre hermanos y donde por obra y gracia de todo ejercicio bélico, lo único que interesaba era vencer o morir. Cuando uno se pone el uniforme, sea del color que fuere, uno pierde la visión de conjunto
y se transforma en el soldado de una causa, preparado para matar o morir en defensa de la misma. Mucha gente, tanto de un lado como del otro, han sufrido las consecuencias de esto. En medio de una violencia fratricida, ¿quién decide quiénes son culpables y quiénes son inocentes? Cada bando defiende y exculpa a sus miembros. Y hay que haber experimentado el combate para comprender cabalmente de qué es capaz la pasión humana. Antes de referirme al tema de la reconciliación, no quiero dejar pasar la oportunidad para dirigirme a todas aquellas personas, en especial a los hijos, padres, hermanos, amigos o esposos, de aquellos que resultaron afectados directa o indirectamente por decisiones o acciones en las que yo haya estado involucrado, para pedirles, con un espíritu autocrítico y reflexivo, perdón. Perdón por haberlos dejado sin padres, hermanos o hijos, por haberlos hecho sufrir. Y esto vale tanto para los que se consideraban enemigos como para los amigos. Y aún más, pido perdón a mis propios hijos, por haberlos dejado sin padres, sin infancia, obligados a vivir en el desarraigo, en el refugio exterior y incluso de la caridad. A todos ellos, repito, les pido perdón con el alma en vilo. Para hablar de reconciliación, la invitación que la Comisión de la Verdad nos hace, he leído primeramente el diccionario, y este dice lo siguiente: reconciliar, volver a ser amigos, acordar los ánimos desunidos, reconciliar a los adversarios. Volver a trabar amistad con uno. Para esto, naturalmente, habría que empezar, a mi humilde modo de ver, por abrir nuestras mentes y nuestros corazones. Abrir nuestra mente, por ejemplo, al lenguaje. Recuerdo haber leído la memoria de este gran peruano, que es Javier Pérez de Cuellar, en particular sus impresiones acerca del proceso de paz y reconciliación en Camboya. Ahí, decía el entonces secretario general de las Naciones Unidas, cuando se reunían las diferentes facciones políticas, incluyendo a los Khmeres Rojos, para conversar sobre la necesidad y posibilidad de la reconciliación, resultaba que los grupos opuestos empezaban a acusarse unos a otros de criminales, asesinos, genocidas, explotadores, soplones y, claro está, terroristas. Parece mentira, pero lo cierto es que para poder avanzar hubo que prohibir el uso de determinados vocablos. Así se fue comprobando en uno de los aspectos si había o no una real voluntad política de reconciliar. Es importante tomar en cuenta que en lo que toca al MRTA, y cuando el año 90 el ingeniero Fujimori ganó las elecciones con amplio respaldo popular, propusimos al nuevo gobierno entrar en un diálogo con la finalidad de pacificar el país y reforzar los procedimientos democráticos. En una actitud altanera, Fujimori nos tiró la puerta en la cara. Y al poco se produjo el llamado autogolpe de Estado, llevando al país hacia un nuevo tipo de dictadura, cuyas consecuencias todos conocemos. Recordar solamente acá que los del MRTA, tanto dentro como fuera de las prisiones, hemos resistido y luchado incansablemente contra el fujimontesinismo, recibiendo en cambio como respuesta constantes represalias. Últimamente, y más por las presiones externas que porque se escuche al pueblo peruano, se están adecuando las leyes antiterroristas a los estándares internacionales y en el plano nacional a una constitución que nunca termina por existir, generándose un debate nacional por momentos tendencioso, estridente y fatalista. Por momentos diera la impresión que echamos tanta agua sobre la planta que quisiéramos ahogarla o matarla. Y aquí surge una nueva contradicción. ¿No éramos nosotros, los subversivos presos, cadáveres políticos? Cuando se restauró la monarquía en Inglaterra en 1659, se desenterró el cadáver de Cromwell para ahorcarlo y quemarlo en público.
Esto es lo que parece, por supuesto hablando metafóricamente, lo que se quisiera hacer con nosotros. O sea, llevarnos nuevamente a juicio para cubrirnos de diatribas y liquidarnos o lapidarnos otra vez con sentencias que niegan en la práctica los derechos constitucionales a la rehabilitación y reincorporación a la sociedad. Obviamente que esto no apunta a la reconciliación o pacificación. Particularmente estoy plenamente de acuerdo con la Comisión de la Verdad en que no puede haber reconciliación si esta no se basa en la justicia. Por lo tanto, los órganos judiciales y el gobierno deberán preocuparse más en señalar y llevar a los tribunales públicos a los violadores de derechos humanos, responsables políticos y militares de masacres y desapariciones, así como de las mafias de la corrupción, que son casi lo mismo, antes que estos, como en otros países, terminen acabando con todo resquicio democrático. Luego, y en la medida en que es el gobierno el que ha propuesto la reconciliación, debería entonces plantear, en términos claros y sencillos, una salida legal, pacífica y constitucional. Constitucional inclusive en lo que se refiere a las facultades del presidente de la República de tomar medidas extraordinarias como el indulto o la gracia en aras de la armonía y el bienestar de la sociedad. Estoy seguro que hoy tenemos una gran cantidad de presos políticos que ya estamos cumpliendo una razonable suma de años de prisión y que estamos dispuestos a asumir un compromiso de volver a la vida democrática y social del país. Muchas gracias. El último video que ustedes van a poder espectar